Hola queridos alumnos, ¿cómo están? Soy su profesora Magali y en esta ocasión vamos a desarrollar el tema de la semana número 18, el cual consiste en el análisis del texto y el discurso. Vamos a trabajar entonces el uso de algunos conectores, vamos a observar la coherencia, la cohesión, la precisión léxica dentro de un enunciado. Así que vamos ahora a empezar con la revisión de nuestro marco teórico. Bien chicos, ahora pasemos a revisar nuestros ejercicios. Pregunta número 1. Los conectores establecen una relación apropiada entre las ideas de un texto, dándole sentido y coherencia. Considerando ello, correlacione ambas columnas y elija la alternativa que presenta la correspondencia correcta. 1. Nuestro hermano es muy inteligente y es una persona generosa. Es inteligente, es persona generosa. Aquí hay que proponerle un nexo que sume ideas. Por lo tanto, la palabra adecuada sería además, porque estoy sumando las características del hermano. Número 2. Nos dijeron que la película era aburrida. No nos animamos a verla. Bueno, si una película es aburrida, nadie quiere verla, ¿cierto? Entonces, aquí estoy marcando una relación de deducción o consecuencia. Por lo tanto, la palabra adecuada sería por eso. Número 3. Las jóvenes atletas estaban exhaustas, pero siguieron adelante. Bueno, el nexo que sería adecuado en esta ocasión sería de todas formas, ya que le va a dar sentido lógico a las dos proposiciones. Número 4. Tenía una importante entrevista de trabajo, salió temprano de casa. Aquí estoy observando en que entre la primera proposición y la segunda hay una idea causal. Por lo tanto, la palabra adecuada sería porque. Muy bien, entonces la clave correcta en la pregunta número 1 sería la alternativa D. Pregunta número 2. Según su significado, los conectores discursivos se pueden clasificar, por ejemplo, en aditivos, además, es más, reformuladores, dicho en otras palabras, de otro modo, rectificativos, mejor dicho, por mejor decir, etc. Considerando lo mencionado, el Perú es uno de los países más diversos en el mundo. Esto es, contiene innumerables riquezas naturales con cientos de especies endémicas de fauna y flora. Asimismo, es un paraíso para la observación de aves y de orquídeas o para la exploración de paisajes naturales míticos y remotos, algunos todavía vírgenes, siempre llenos de vida. Se puede determinar que los conectores subrayados respectivamente son de tipo. Bien, en el primer caso, como nosotros podemos observar, el elemento esto es hace una aclaración, una precisión acerca del primer segmento de la oración, del enunciado. El Perú es uno de los países más diversos en el mundo. Entonces, en la segunda parte se va a hacer una aclaración de la primera. Contiene innumerables riquezas. Por lo tanto, sería un conector explicativo. Luego dice, contiene innumerables riquezas naturales con cientos de especies endémicas de flora y fauna. Asimismo, es un paraíso. O sea, cuando decimos asimismo, estamos sumándole una idea más. Por lo tanto, sería un elemento aditivo. Por lo tanto, la clave correcta sería la alternativa B. Pregunta número 3. Teniendo en cuenta que el conector vincula semánticamente grupos sintácticos dentro de una oración, estableciendo una relación lógica entre ellos, analice el texto y determine el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Saúl es muy organizado al realizar sus quehaceres domésticos. Por ejemplo, aquí tenemos un conector. Tiene un horario establecido para cada actividad. No obstante, conector, se relaja por las tardes saliendo a pasear o leyendo un libro. En conclusión, otro conector. Saúl es una persona que sabe distinguir su tiempo según sus intereses. 1. El texto presenta dos conectores de ordenación. En el ejemplo no estamos observando ningún elemento de ordenación,
Más bien estamos observando que hay un elemento aclarativo que amplifica ideas. La palabra, por ejemplo, sería considerado como un conector de recapitulación. 2. Presenta un conector recapitulativo. Correcto, lo hemos mencionado en el primer caso. 3. El texto presenta un conector contraargumentativo. El elemento contraargumentativo sería la locución no obstante, porque va a expresar una idea contraria o adversa. Es un elemento adversativo. Por lo tanto, el último enunciado sería verdadero. Entonces, la alternativa correcta sería la letra A. Lea el siguiente texto y elija la opción correcta para la pregunta 4. La quinoa es un cultivo de alto valor nutritivo que contiene más proteínas que la mayoría de los demás alimentos vegetales. Se cultiva principalmente en los países andinos. Por ello, a menudo se le denomina el grano de oro de los Andes. En el párrafo anterior, la expresión por ello, lo notamos aquí en el texto. Muy bien, no te olvides que por ello es un conector que se encarga de enlazar proposiciones y usualmente lo hace para expresar una idea deductiva, es decir, va a marcar una consecuencia o una deducción de la proposición principal. Leyendo nuevamente el enunciado sería: se cultiva principalmente en los países andinos, por ello se le denomina grano de oro de los Andes. Entonces, esta denominación que estamos observando en la última parte vendría a ser una explicación, una idea que va a expresar un resultado de la primera proposición. Dice: contrapone las ideas principales, falso. Indica la consecuencia de la idea anterior, correcto. Presenta una causa, no expresa causa, ¿verdad? Ejemplifica un caso del tema desarrollado, tampoco. No es un explicativo ejemplificativo. Por lo tanto, la clave correcta sería la alternativa B. Pregunta número 5. En el enunciado, cierto día cerca de la plaza vimos pasar a gran velocidad un misterioso auto rojo. Nadie supo quién conducía aquel extraño vehículo. Que las palabras subrayadas mantienen una relación de hiponimia para evitar la redundancia en la construcción del texto. Elige la alternativa donde se ha empleado este recurso. Entonces, claro, cuando decimos hiponimia, significa que el primer elemento, que es auto, señala un tipo o una forma de vehículo. Es una palabra que se encuentra incluida en la palabra vehículo. Vamos a buscar la alternativa que justamente presenta la misma relación. Letra A. Ayer compramos muchas verduras, sobre todo zanahorias y brócoli. Bien, la palabra verduras es una palabra general, por lo tanto es un hiperónimo e incluye a zanahoria y a brócoli. Entonces, por lo tanto, aquí evidentemente se nota una hiperonimia y entre estas dos palabras notamos una cohiponimia. Letra B. Viajará en marzo a su ciudad natal, pues en ese mes cumple años. La palabra marzo es uno de los meses del año y la palabra genérica a ella es mes. Por lo tanto, aquí sí se nota una hiponimia. Letra C. El tigre, el león y el puma eran revisados por un experto veterinario. La palabra tigre, león y puma, todos son animales, todos son felinos. Por lo tanto, existe solamente una relación de cohiponimia. Y en la letra D dice: las hojas de aquel añejo árbol caen constantemente en estos días. La palabra hojas y árbol mantienen una relación, pero no de hiponimia ni tampoco la relación es hiperonimia. Uno entiende que las hojas son una parte del árbol, por lo tanto lo único que vemos en la relación de parte-todo sería meronimia. Entonces la clave está en la alternativa B. Marzo, mes. Pregunta número 6. El conector concesivo expresa una dificultad que no impide el cumplimiento de la proposición principal.
Teniendo en cuenta ello, analice las siguientes oraciones. Luego, seleccione la opción que presenta dicho conector. Entonces, la pregunta nos enfoca a buscar conectores concesivos, ¿no es cierto? Recordemos lo que está planteando el enunciado. Hay dificultad, hay un problema, va a haber un obstáculo entre las proposiciones. A ver, 1. Ayer no salió el sol e hizo frío. Con todo, fuimos a la playa a relajarnos. Bien, la palabra es una conjunción que está sumando las ideas. Ayer no hizo sol, no salió el sol e hizo frío. Aquí tenemos un elemento aditivo, ¿verdad? No salió el sol, hizo frío, eso es lo que quiere decir, con todo, fuimos a la playa a relajarnos. Entonces, esta expresión con todo significa que a pesar de no haber tenido sol, a pesar de haber hecho frío, igualmente la persona o los sujetos realizaron la acción de ir a la playa. Este elemento con todo sería un elemento también concesivo. 2. Aquel señor manejaba de manera temeraria, por ende ha sido multado. Este conector, por ende, está marcando una consecuencia o una deducción. Por lo tanto, es un elemento ilativo. Número 3. Por cierto, primo, no olvides apagar las luces antes de salir de la casa. Por cierto, aquí tenemos un elemento que señala una aclaración en el enunciado, ¿verdad? No está marcando una dificultad, sino que está enfatizando una circunstancia o una situación. 4. No asistieron muchos a la fiesta. Aún así, conector, no pudimos divertirnos bastante. Aquí la palabra debe ser divertirnos. Bien, la expresión aún así señala justamente una idea concesiva, porque imagínate, si estás en una fiesta y no hay gente, lo usual es que nadie se divierta. Sin embargo, la segunda proposición expresa algo contrario, ¿no? Entonces, es un elemento concesivo porque entre las proposiciones hay una relación en la cual una de ellas está señalando un obstáculo o un problema. Entonces, también vamos a considerarlo dentro de este grupo de conectores. La clave correcta sería la 1 y la 4, o sea, la letra C. Pregunta número 7. Elija la alternativa cuyos conectores, según el contexto, brindan adecuación y coherencia en el siguiente enunciado. El 7,6% de la población mundial es hoy hispanohablante. Más de 577 millones de personas hablan español en el mundo, de los cuales 480 millones lo tienen como lengua materna. Casi 22 millones de personas lo estudian en 107 países. El español es la tercera lengua más utilizada en Internet y en el idioma extranjero más estudiado en los Estados Unidos. Bien, tomando en cuenta entonces la naturaleza de los contenidos que presenta cada proposición, tenemos que elegir cuál es el conector que le da sentido a la proposición. La primera dice que el 7% es hoy hispanohablante. Y luego dice, ¿no? Nos habla de una cifra, de un porcentaje, ¿no? Poblacional, y luego hace detalles. Más de 577 millones, o sea, ya nos da números exactos referidos a este porcentaje, de los cuales 480 millones tiene como lengua materna. Entonces, primero se ha mencionado un porcentaje que es algo general y luego se ha dado detalles exactos acerca de las cifras, los números, la cantidad de hablantes. Por lo tanto, se está utilizando un conector explicativo. Aquí voy a buscar un elemento explicativo. Luego dice, casi 22 millones de personas lo estudian en 107 países. El español es la tercera lengua más utilizada. Casi 22 millones de personas lo estudian. El español es la tercera lengua más utilizada en Internet e idioma extranjero.
Aquí, como vemos, solo la idea es señalar un elemento aditivo, algo que sume las ideas o la proposición anterior con la segunda proposición. Muy bien, el elemento aditivo, en este caso, lo vamos a descartar según el contexto. La letra A no puede ser porque, en primer lugar, es un ordenador. La letra C tampoco podría ser nuestra clave porque, no obstante, es un elemento que marca contraargumentación. En otras palabras, sí, es correcto porque es equivalente a decir, es decir. Además, es un elemento aditivo y en la primera proposición no hemos querido hacer eso. Por lo tanto, nuestra clave correcta sería la alternativa B. Pregunta número 8. El texto, las redes sociales tienen un impacto mundial porque entre sus beneficios está el haber podido mejorar nuestra comunicación con los demás en corto tiempo. Sin embargo, ellas también presentan riesgos importantes, como el acceso a contenidos inapropiados o el acoso cibernético. Por ello, debemos ser cautelosos con la información que compartimos y con las personas con quienes lo hacemos. Bien, este texto, según su clasificación, no podría ser narrativo, porque acá no se está explicando evidentemente un hecho histórico, ni se está narrando también una secuencia de sucesos. Lírico tampoco, porque no es un texto literario propiamente dicho, no hay una figura literaria en él, no es artístico. Expositivo podría ser, sin embargo, hay algunas expresiones en el texto que hemos subrayado que denotan una idea subjetiva. Por ejemplo, en la primera parte, cuando leímos las redes sociales tienen un gran impacto mundial porque entre sus beneficios está el haber podido mejorar nuestra comunicación, estoy señalando una razón, ¿no? Estoy dando una explicación. O sea, estoy manejando una tesis. Sin embargo, ahí viene la contraargumentación, dice, ellas también presentan riesgos, por ello debemos ser cautelosos. Entonces, el propósito del texto no solamente es informar, sino también advertir y generar una conducta en el lector, ¿no? Una reflexión en el lector acerca del uso de las redes sociales. Por lo tanto, no puede ser solo expositivo, es un texto argumentativo. La clave correcta es la alternativa D. Pregunta número 9. Las vacunas ofrecen protección contra diversas enfermedades infecciosas, algunas de ellas muy graves. Otras vacunas no solo están destinadas a los niños, sino también a los adultos. Son diversos los factores que determinan qué vacuna se necesita, como la edad, el estilo de vida, el estado de salud y otras vacunas que hayan recibido en el transcurso de la vida. El texto leído se clasifica como, bien, ya que observamos que en este caso se habla acerca de las vacunas y de lo que ofrecen las vacunas, protección, no están destinadas a niños, ¿verdad? Me están informando. Son diversos los factores que determinan qué vacunas necesitamos los seres vivos para proteger nuestra salud. Aquí solamente se está informando acerca de lo que es, para qué se usa, quiénes usan las vacunas, a quiénes están destinados y los factores, ¿no? Los diversos factores que determinan el estilo de vida o la calidad de vida de una persona. Por lo tanto, tampoco es narrativo, ya lo explicamos. Argumentativo no puede ser porque no se plantea una tesis, no hay un punto de vista crítico acerca de las vacunas. Expositivo sí, expositivo porque se está informando acerca de el uso, los beneficios, lo que es una vacuna. Y descriptivo no, porque no se está señalando con detalles, no se está viendo los adjetivos que describen exactamente qué es una vacuna. Por lo tanto, la clave correcta sería la letra C, expositivo. Pregunta número 10. Elija la opción que según el contexto puede usarse como alternativa
de sustitución para el conector discursivo subrayado en el siguiente texto. Nos están pidiendo una alternativa de sustitución. Averigüé que en esta ciudad no siempre hace tanto calor. Por el contrario, en los siguientes meses la temperatura baja hasta 0 grados centígrados. Bien, la palabra por el contrario es un conector que nos señala una idea adversativa, ¿no es cierto? Se utiliza muchas veces para la contraargumentación. Entonces, para rebatir, contrarrestar una idea. Entonces, busquemos la palabra que tenga el mismo valor. Sobre todo no porque es un enfatizador, en vista de ello es un explicativo. En cambio, este sí señala una idea adversativa. De otro modo, es un ordenador, ¿no? Un conector que se utiliza para ordenar, señalar, ¿no?, ideas en un texto. Entonces, la alternativa más adecuada de las 4 sería la letra B, en cambio, porque va a señalar una idea adversa. La clave correcta sería la alternativa B. Pregunta número 11. El uso adecuado de los conectores dentro del texto ayuda a mejorar la cohesión del mismo. Así también, su presencia permite mejorar la comprensión de lo que el texto desea transmitir. Luego de analizar las siguientes oraciones, determine la opción que muestra el uso incorrecto, eso es lo que vamos a buscar, del conector subrayado. A. En casa, toda mi familia es vegetariana. Por esta razón, no consumimos carne. Bien, aquí el elemento empleado es adecuado porque está señalando un elemento deductivo, ¿no es cierto? Está marcando una idea deductiva. Es un elemento hilativo. B. No hay pase vehicular en esa zona porque ha caído un huaico esta madrugada. El conector porque señala causa, razón o motivo y efectivamente eso percibimos entre las dos proposiciones. Por lo tanto, su uso es correcto. C. El cigarro afecta el hígado, sin embargo, potencia a que se inflame rápidamente. Bien, si decimos que el cigarro afecta el hígado y luego decimos potencia que se inflame rápidamente, estoy señalando la razón por la cual está afectando el hígado. Entonces el conector no es sin embargo, porque el sin embargo señalaría una idea aquí, la segunda proposición sería adversa. Aquí debería de emplearse un elemento causal, por ejemplo la expresión ya que, porque, debido a que. Y en la letra D dice Laura, ha llovido intensamente toda la noche, así que las calles están anegadas. Efectivamente, ¿no? El así que es un elemento deductivo y por eso está correctamente usado. El conector incorrecto estaría en la alternativa C. 12. Con la finalidad de que los enunciados tengan sentido cabal, complételos correctamente con los conectores que se encuentran dentro de los paréntesis. A. Mis perros son animales cariñosos. Hay que comprarles su alimento. Por cierto. Son cariñosos, hay que comprarles sus alimentos. Entonces requiere de una idea que va a señalar un énfasis en el segundo enunciado. Letra B. Manifesté mi desacuerdo con la propuesta. Presenté mi renuncia. En este caso voy a utilizar un elemento que va a marcar una deducción, o sea, dicho esto. Letra C. El avesado ladrón salió de la tienda y fue atrapado por varios policías. Y en ese momento, ¿verdad? Y en ese momento fue atrapado. Y la última dice, Ernesto no practica deportes, no los que se relacionan con lo extremo. Bien, aquí sería mejor dicho, ya que el primer elemento dice no practica deportes, mejor dicho, no los que se relacionan con lo extremo.
Entonces está marcando una aclaración o una precisión de qué tipo de deportes no se está practicando. Bien chicos, espero que el día de hoy lo hayan aprovechado, hayan entendido la clase y sobre todo hayan puesto en práctica en la evaluación todos sus saberes previos. No se olviden siempre de darle un like a su profesora y de hacer sus consultas que oportunamente se los voy a ir resolviendo poco a poco. Pero me gustaría mucho también que se enfoquen bastante en las preguntas planteadas de la Pre San Marcos, ¿ok? Bien, hasta la próxima.